Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a hablar sobre miembro superior y miembro inferior. Lo que vamos a ver con respecto al miembro superior son las distintas regiones que lo conforman. Vamos a hablar de los huesos y a nombrar cada uno de ellos. Lo mismo con las articulaciones, los músculos. Vamos a ver el recorrido de las arterias y de las venas. Vamos a estudiar a los distintos nervios que van a inervar ya sea el área motora o sensitiva del miembro superior, y finalmente regiones topográficas. En la segunda parte de la clase vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el miembro inferior. Vamos a conocer las distintas regiones que lo componen, a nombrar todos los huesos, las articulaciones, los músculos, ver el recorrido de las arterias y las venas, analizar a los nervios y finalmente las regiones topográficas. Los objetivos de esta clase van a ser conocer la disposición ósea de ambos miembros, ¿sí? Conocer cómo están compuestos los miembros en cuanto a los huesos, ¿sí? Qué huesos los van a formar, cómo se disponen, comprender la función del aparato locomotor. Recuerden que la principal función es generar movimientos. En su conjunto vamos a tener a huesos, que estos van a estar articulados entre sí y me va a permitir generar distintos movimientos de diferente amplitud. Y finalmente por encima vamos a tener a los músculos, quienes gracias a la irrigación que van a tener por arterias, que les van a nutrir con nutrientes como glucosa y oxígeno, van a poder generar movimientos, y también gracias a los nervios que le van a dar el impulso eléctrico para poder contraerse. Y por último, conocer las diferentes regiones topográficas, tanto de miembro superior e inferior, de relevancia médica. Vamos a empezar hablando entonces del miembro superior, y para eso vamos a conocer las 6 regiones que tenemos. La primera de ellas es el hombro y la axila. La región del hombro se va a extender desde la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor. Luego continuamos con el brazo, que esta región se extiende desde el borde inferior del músculo pectoral mayor, es decir, donde termina el hombro y la axila, hasta la línea flexora del codo. Luego vamos a tener el codo, y este se va a continuar desde la línea flexora del codo hasta el pliegue de la muñeca para dar lugar al antebrazo. Luego tenemos a la muñeca y terminamos al miembro superior desde el pliegue de la muñeca hasta la punta de los dedos con la mano. Ahora acá tenemos una imagen de estas regiones, ¿sí? Como dijimos, primero el hombro, que va a ir desde la base del cuello hasta el borde inferior del músculo pectoral, que estaría por acá. Luego nos continuamos con el brazo desde esa línea hasta la línea flexora del codo. Acá tenemos al codo, ¿sí? En el que van a participar 3 huesos en la articulación, el hueso del brazo y los 2 que conforman el antebrazo. Desde la línea flexora del codo hasta el pliegue de la muñeca vamos a tener al antebrazo, luego la muñeca, y desde el pliegue de la muñeca hasta la punta de los dedos vamos a terminar el miembro superior con la mano. Entonces, ¿qué huesos son todos los que estamos viendo acá que me van a componer las diferentes regiones del miembro superior? Vamos a comenzar con la clavícula, luego la escápula, húmero, cúbito y radio, los huesos del carpo, los del metacarpo y las falanges. Recuerden que teníamos 2 esqueletos, el esqueleto axial, que era el esqueleto central, y el esqueleto apendicular. Los esqueletos apendiculares son los que me iban a permitir la unión con los miembros, tanto el superior como el inferior. Y en este caso, en el miembro superior, el esqueleto apendicular está formado por un apéndice llamada cintura escapular, que iba a estar compuesta por la articulación entre la clavícula y la escápula. Entonces empezamos viendo la clavícula. La clavícula es el hueso, acá vimos en la región, que se encuentra por encima de los demás. Tiene forma de S itálica, es un hueso plano. Acá podemos ver la cara superior y la cara inferior. Cada uno de los huesos va a tener diferentes porciones y a su vez van a tener impresiones donde se van a apoyar diferentes estructuras. En algunos casos se apoyan arterias, en otros venas, en otros se apoyan los músculos. Bien,
La clavícula se va a unir hacia medial o hacia interno con el esternón, ¿sí? Para formar el manubrio esternal en el centro del pecho. La otra extremidad de la clavícula se va a unir con el acromion, y el acromion es una porción de la escápula. Dijimos que la clavícula se articulaba con la escápula para formar la cintura escapular. Y acá vemos la unión de la clavícula en el extremo medial o interno, uniéndose con el esternón por encima de las primeras costillas, y luego se une con el acromion, que es una porción de la escápula, ¿sí? Del omóplato, que es el hueso que está en la región posterior, en la espalda. Ahora vamos a ver la escápula, pero ya en esta imagen podemos adelantar cómo la escápula es quien se va a unir con el húmero para dar lugar a la articulación del hombro. Bien, la escápula también es un hueso plano que está hacia posterior en la espalda. Vamos a tener una vista anterior, esto es como se vería de frente la escápula, y esta es una visión posterior. Como acá vemos las distintas porciones de la escápula, ¿sí? Por ejemplo, las fosas infraespinosa o supraespinosa me van a dar lugar a que se peguen músculos, el infraespinoso y el supraespinoso, por eso es que se llaman así. Lo más importante en este momento de la escápula va a ser comprender que tenemos una porción que se llama acromion, que es con la que se unía la clavícula. Y luego acá tenemos una cavidad que se llama cavidad glenoidea, que es donde se va a insertar el húmero, como vimos en esta imagen. ¿Sí? Esta va a ser la cavidad glenoidea. Y hacia posterior tenemos esta espina que es bastante superficial, nosotros la podemos palpar a través de la espalda, donde vemos la punta también el acromion. Y acá por detrás la cavidad glenoidea, donde se inserta el húmero. Ahora, una vez que tenemos compuesta la cintura escapular, vamos a dar lugar a la unión del miembro superior. El primero de los huesos es el húmero. ¿Sí? El húmero es un hueso largo donde vamos a tener una cabeza, que es la que se une con la cavidad glenoidea de la escápula. Y luego en la parte inferior va a tener que ser más ancha porque va a tener que articularse con dos huesos, como vimos, los dos huesos del antebrazo. A lo largo de todo el hueso también vamos a tener distintas impresiones o accidentes por donde van a apoyarse distintas estructuras, principalmente la arteria humeral. Luego tenemos al cúbito, ¿sí? Que ya estaba en la región del antebrazo. Estas son las distintas visiones: anterior, ¿sí? Como se ve desde adelante, posterior y lateral, ¿sí? del cúbito. Es importante conocer, bueno, la parte superior del húmero se llama apófisis coronoides y la parte posterior olecranon. Esta porción, el olecranon, es la que nosotros nos podemos tocar en el codo, que cuando nos golpeamos duele mucho porque al lado de esta porción olecraniana pasa el nervio cubital. Es siempre que nos golpeamos el codo que nos da esa sensación de electricidad y dolor. Y luego vamos a tener la apófisis estiloides, que está en la región inferior del cúbito. Haciéndole compañía en el antebrazo vamos a tener al radio. El radio también es un hueso largo que tiene una cabeza, y lo que nos va a permitir la articulación del radio con el cúbito es generar movimientos de pronosupinación. Esta cabeza del radio va a poder movilizarse para que nosotros podamos hacer este movimiento sin que los huesos se salgan del lugar. Y por debajo, en el borde inferior del radio, vamos a tener también una apófisis que va a permitir que éste se una con los huesos de la muñeca. ¿Sí? El conjunto de los huesos de la muñeca se los denomina huesos del carpo. Acá lo que vemos es al radio, que se va a unir con los huesos de la muñeca, y al cúbito, que va a estar unido con el radio, pero no con los huesos de la muñeca. Siempre recuerden que en posición anatómica la persona de frente mirando hacia adelante con los brazos de costado y las palmas hacia adelante. El radio es el hueso que está del lado del dedo pulgar, ¿sí? Del primer dedo. Entonces es el hueso que quedaría hacia el exterior del cuerpo. En cambio el cúbito está del lado del quinto dedo o el meñique y es el que quedaría pegado al cuerpo. Bien. En el carpo vamos a tener distintos huesos. Estos huesos son huesos cortos, recuerden que estaban en la muñeca, que tenían la función de dar soporte. Y vamos a ir nombrando cada uno de ellos.
el semilunar, el escafoides, el trapecio, el trapezoide, hueso grande, hueso ganchoso y hueso pisiforme. Es decir, que los huesos del carpo van a ser un conjunto de 8 huesos que nos van a dar soporte en la muñeca y nos van a dar lugar a articular los huesos del antebrazo con los huesos de la mano. Y luego en la mano vamos a tener dos conjuntos de huesos. Primero los metacarpianos, que son estos que vemos acá, y luego las falanges, que van a ser estrictamente los dedos. Sí, acá vemos una imagen de la mano, la muñeca con los huesos del carpo y el resto de la mano desde el pliegue de la muñeca hasta la punta de los dedos, compuesta por metacarpianos, los que están seleccionados en verde, y luego las falanges. Vamos a tener 5 metacarpianos, uno para cada dedo, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. El primero es desde el dedo pulgar, el quinto hasta el dedo meñique. ¿Sí? Primer dedo pulgar, segundo dedo o índice, tercer dedo medio, cuarto dedo o anular y quinto dedo o meñique. Y finalmente vamos a tener a las falanges. Las falanges, para poder reconocerlas, se van a clasificar en proximal, las que estén más cercanas al cuerpo, falanges medias, las que estén intermedias, y distales, las que estén más lejanas al cuerpo. Entonces acá repetimos la imagen de los huesos de la muñeca. Acá los tenemos bien nombrados y cómo están dispuestos. Vamos a tener el escafoides y el semilunar, que van a estar en contacto con el radio, y luego en contacto con los metacarpianos, trapecio, trapezoide, grande, ganchoso. Acá tenemos el pisiforme, semilunar, y con eso ya se unen a los metacarpianos, ¿sí? Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Como vemos en esta imagen, las falanges, vamos a tener 5 falanges proximales, también una para cada dedo. Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y lo que vemos es que en el dedo pulgar o primer dedo no tenemos falange intermedia. Es decir, que en el dedo pulgar vamos a tener solamente 2 falanges, proximal y distal. En cambio, en el resto de los dedos vamos a tener una falange proximal, una falange intermedia y una falange distal, ¿sí? Segundas, terceras, cuartas y quintas. Entonces, así es como nos queda conformado el miembro superior con respecto a los huesos, ¿sí? La clavícula, que se une con la escápula a través de la porción de la escápula que se llama acromion. Luego tenemos la cavidad glenoidea también en la escápula, la cual va a permitir que se articule el húmero, ¿sí? En el brazo solamente vamos a tener el hueso húmero. Luego tenemos la región del codo y en el antebrazo vamos a tener 2 huesos, el cúbito y el radio, ¿sí? El radio del lado lateral o del lado del pulgar, el cúbito del lado interno o del lado del meñique. Luego tenemos a los huesos del carpo, que van a ser los huesos de la muñeca, y en la mano los 5 metacarpianos y las falanges proximales, medias y distales. Con respecto a las articulaciones del miembro superior, recuerden que la articulación me permite la unión de 2 superficies óseas o más. Para eso teníamos un cartílago articular que permitía que la fricción de los huesos no los lastime. Teníamos una cápsula que rodeaba toda la articulación y ligamentos. En el caso del miembro superior, acá tenemos la articulación del hombro, ¿sí? Dijimos que iba a estar compuesta por la escápula y por el húmero, y a su vez también teníamos articulación de escápula con la clavícula. Las articulaciones tienen lo bueno de que se llaman desde el hueso que va hasta el hueso que llega, si tienen el nombre de los 2 huesos o de la parte del hueso que se articulan. Por ejemplo, en la número 1 vemos la articulación acromio-clavicular, acromio de la región, acromion de la escápula con la clavícula. Después vemos acá, por ejemplo, la articulación del codo, ¿sí? Donde tenemos al húmero contactando con el cúbito y el radio. Recuerden que el radio es el que tiene esta cabecita. Por otro lado, acá tenemos la parte posterior, ¿sí? De la articulación, donde también vemos al húmero con el radio y el cúbito con esta región olecraniana, que es la que nos golpeamos a veces. Si continuamos hacia el antebrazo,
vamos a ver que el radio y el cúbito están también unidos entre sí para poder reforzar esa articulación y generar este movimiento que yo les dije de pronosupinación. El movimiento lo va a hacer el radio deslizando su cabeza sobre el cúbito y van a estar unidos por arriba, así, en el centro con una membrana, que esta membrana se llama interósea, y también van a estar unidos de forma distal. Entonces, hacia superior tenemos la articulación radiocubital proximal, porque es la más próxima al cuerpo. A lo largo de ambos huesos, la membrana interósea, y hacia el final la articulación radiocubital distal. Luego vamos a tener un montón de ligamentos reforzando las articulaciones y tanto de radio con los del carpo como los huesos del carpo entre sí, y distintas articulaciones que van a ir desde la muñeca hasta los metacarpianos y cada metacarpiano con las falanges entre sí. Entonces, enlistando todas esas articulaciones, la primera que vimos es la acromioclavicular, que une la clavícula con la escápula. La esternoclavicular me une el otro extremo de la clavícula con el esternón. Luego ya vimos que la escápula se unía con el húmero, con el hueso del brazo, para darnos la articulación del hombro. Esta se llama escápulo humeral. Luego tenemos todo el húmero para que recién en el codo se vuelva a articular con dos huesos. Vamos a tener en el codo entonces la articulación del húmero por un lado con el radio y del mismo húmero por otro lado con el cúbito. Entonces estas serían la húmero radial y húmero cubital. Y a su vez dijimos que el radio y el cúbito entre sí en la parte superior se articulaban también. Entonces le vamos a dar lugar a la articulación radiocubital superior o proximal. Seguimos hacia la parte inferior del antebrazo, donde teníamos también la articulación del radio y el cúbito, y esta se va a llamar radiocubital inferior o distal. Ya en la muñeca tenemos la articulación del radio, que vimos que este se conectaba con los huesos del carpo, dando lugar a la articulación radiocarpiana. Y luego en la articulación de la mano vamos a tener intercarpianas, entre los huesos del carpo entre sí, carpo-metacarpianas, entre los huesos de la muñeca del carpo con los metacarpianos, intermetacarpianas, entre los metacarpianos entre sí, metacarpofalángicas, los metacarpianos con las falanges, y finalmente las interfalángicas, que van a ser entre las falanges entre sí. Con respecto a los músculos, hay que saber que hay una gran cantidad de músculos en el miembro superior. Vamos a nombrar algunos principales que tengan alguna función, no es necesario aprender el nombre de cada uno de ellos. Y acá tenemos una imagen que los demuestra. Como acá vimos, tenemos en el pecho el pectoral mayor. Dijimos que donde terminaba el pectoral mayor es donde se iba a terminar la región de hombro y axila para dar lugar a la región del brazo. El músculo deltoides es el músculo que está en el hombro. Este es importante, por ejemplo, porque es donde damos las vacunas intramusculares, y en niños y en adultos. En el brazo vamos a tener el bíceps hacia anterior y hacia posterior tenemos el tríceps. Luego en el antebrazo hay un conjunto de 20 músculos mucho más pequeños que también llegan hasta la mano de los tendones para dar lugar a movimientos de flexión y extensión. Y luego también tenemos un montón de músculos en la mano que van a ir hacia los dedos, que me permiten generar la flexión y extensión de cada uno de los dedos. Y por otro lado, una característica que tenemos los animales humanos y el hombre es la de generar la oposición, que los animales no tienen, no pueden oponer el pulgar con el resto de los dedos, esta función de pinza. Bien, mencionándolos simplemente a modo de conocimiento, en el hombro los músculos que van a estar son el deltoides, pectoral mayor por debajo del pectoral menor, serrato mayor, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondos menor y mayor, el dorsal ancho, deltoides y trapecio. En el brazo al bíceps, al braquial, coracobraquial y al tríceps. Luego en el antebrazo tenemos 4 planos de músculos, como les mencioné, tenemos hasta 20 músculos, pero lo importante de saber es que estos nos permiten generar movimientos de flexión y de extensión, y un montón más de músculos en la mano, que se los dejo acá si los quieren leer, que me permiten generar los distintos movimientos en cada uno de los dedos. Con respecto a los vasos sanguíneos del miembro superior, como vimos, vamos a tener arterias y venas. Las arterias son
la subclavia, axilar, humeral, cubital, radial y luego arco palmar superficial y profundo. ¿Sí? Algunas de ellas, como vemos, se llaman de la misma forma del hueso que van a estar recorriendo y otras como alguna región por la que pasan. La arteria subclavia, ¿sí? Va a salir de la aorta, que era la principal arteria que tenemos en el corazón, y va a pasar por debajo de la clavícula, por eso se llama subclavia. Acá tenemos una imagen donde vemos la clavícula que está cortada para ver el recorrido de la arteria subclavia que pasa por debajo. Luego esa misma arteria, cuando esté en la región axilar, se va a llamar arteria axilar. Entonces venimos con la subclavia, pasa por debajo de la clavícula y ahí en la región axilar se empieza a llamar arteria axilar. Esa misma arteria se continúa y nos va a dar el nombre de arteria braquial o humeral. Sí, sigue siendo la misma arteria, pero como cambia de región, se cambia el nombre. Hasta que en la región del codo se va a dividir en dos ramas. Y acá se van a llamar como cada uno de los huesos también. La arteria radial y la arteria cubital. Si acá vemos, venía la rama subclavia que nos daba el axilar, luego la humeral y a nivel del codo se divide en dos, radial y cubital. Esto se va a continuar hasta la mano, donde vamos a formar un arco superficial y un arco palmar profundo, ¿sí? Que va a ir dando ramas para los distintos dedos y las distintas regiones de la mano. Entonces, todo el componente vascular arterial del miembro superior viene desde el corazón, donde va a salir la primera rama, así que es la aorta, y de la aorta vamos a tener la arteria subclavia. La arteria subclavia, una vez que pasa por debajo de la clavícula, se empieza a llamar arteria axilar, luego en el brazo, arteria humeral, hasta el codo, donde se divide en dos, arteria radial y arteria cubital. Y en la mano forma dos arcos palmares, el profundo y el superficial. Con respecto a las venas, vamos a tener dos sistemas venosos, uno profundo y uno superficial. El profundo van a ser venas que siguen el mismo trayecto que las arterias, siendo dos venas profundas por cada arteria, y van a tener el mismo nombre de la arteria a la cual acompañan, ¿sí? Entonces va a ser más fácil. A diferencia del sistema venoso superficial, que son las venas que nosotros podemos ver a través de la piel, y estas corren por el tejido celular subcutáneo, y van a estar enseguida por debajo de la piel. Hay un componente venoso que va a comunicar el sistema venoso superficial con el profundo, que se llaman venas perforantes. Las venas del sistema venoso superficial van a ser 3 a nivel del brazo y 2 a nivel del antebrazo. Acá tenemos una imagen del sistema venoso profundo, ¿sí? Donde vimos que también tenemos una vena subclavia, axilar, humeral, que van a ser 2 acompañando a cada arteria, cubitales y radiales, y luego también un arco palmar a nivel de la mano. Y el superficial es este que nosotros podemos ver a través de la piel, ¿sí? De donde extraemos sangre. Acá tenemos a la vena basílica, a la vena intermedia y a la cefálica. Este pliegue forma una M de las venas que por lo general se puede ver a través de la piel a la altura del codo. En el miembro superior vamos a tener los nervios. Recuerden que los nervios, ¿de dónde salían? Nosotros teníamos a la médula espinal, que era parte del sistema nervioso central, y la médula espinal iba a recorrer el foramen vertebral a lo largo de toda la columna. Y hacia cada lado de las vértebras, la médula espinal me iba a dar nervios. Estos nervios podían ser tanto motores como sensitivos, y algunos tenían la característica de ser mixtos. En el caso del miembro superior, la inervación va a estar dada por las ramas terminales del plexo braquial. El plexo braquial es una red de nervios que nacen a partir de los nervios espinales que salen de las uniones de las vértebras, ¿sí? C5, C6, C7, C8 y T1, es decir, de la región cervical y de la primera vértebra torácica. A partir de ahí salen las ramas terminales, ¿sí? De este plexo, que van a ir hacia el brazo, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio radial, nervio circunflejo y nervio cubital. Entonces acá lo que vemos es
la salida de los nervios, ¿sí? Recuerden que dentro de la columna viaja la médula espinal y hacia cada lado de la unión de las vértebras permite la salida de un nervio. Estos nervios van a ir formando una red que se llama plexo braquial y el plexo braquial me va a dar lugar a estas ramas terminales que algunas tienen componente motor, entonces van a ir a músculos para que estos se puedan contraer y generar los movimientos del brazo, y otros me van a ir a la piel para dar el componente sensitivo del brazo y poder percibir frío, calor, dolor y el tacto. Acá, por ejemplo, lo que tenemos es una imagen de los nervios sensitivos que parte de la piel me van a inervar. Por ejemplo, esta región del hombro va a estar inervada por el nervio circunflejo, esta región del brazo por el nervio radial, luego por el músculo cutáneo, esta porción también por el nervio radial. El nervio mediano va a llevarme sensibilidad a los primeros dedos, ¿sí? Al 1, al 2, al 3 y a la mitad del 4. La otra mitad del cuarto y el quinto por el nervio cubital. Y la cara interna del antebrazo y del brazo va a estar dada por el nervio braquial cutáneo interno. Entonces acá lo que vemos es que toda la inervación de la piel o la sensibilidad de la piel va a estar dada por diferentes nervios. Por lo cual, si en algún momento una persona pierde sensibilidad de alguna parte, es posible estudiar a qué nervio corresponde que puede estar lesionado. Si una persona pierde la sensibilidad o tiene sensación de hormigueo en esta región, ¿sí? En el primero, segundo, tercero y mitad del cuarto dedo, el responsable va a ser el nervio mediano. Solamente por eso es importante conocer la topografía. Y finalmente, para redondear miembro superior, vamos a ver algunas regiones topográficas importantes de relevancia, como lo son el túnel carpiano. ¿Sí? El túnel carpiano es un túnel que se forma en la altura del carpo, ¿sí? De la muñeca, donde vamos a ver, acá tengo una imagen mejor, un techo que va a estar compuesto por el ligamento transverso del carpo, un piso que va a estar dado por los tendones flexores, y dijimos que había un montón de músculos en el antebrazo que iban a dar sus prolongaciones a sus tendones que iban a llegar a los dedos para generar movimientos de flexión y extensión, y los huesos del carpo. Como contenido vamos a tener también tendones flexores y el nervio mediano. ¿Por qué es importante este área topográfica? Si acá vemos lo mismo, como piso los huesos del carpo, como techo el ligamento transverso y como contenido diferentes tendones y el nervio mediano, que es lo importante, es que hay muchas veces que este nervio se puede inflamar, ¿sí? Por alguna cuestión inflamatoria, alguna enfermedad, o por ejemplo porque haya edema en la región, como pasa muchas veces en embarazadas, o porque haya una tendinitis, entonces se inflamen los tendones y compriman el nervio mediano, que lo que generan es un síndrome conocido, síndrome del túnel carpiano, donde al nervio mediano sufre una compresión y genera entumecimiento o dolor. ¿En qué región? Ya vimos, ¿sí? En la región que le corresponde o el territorio que es del nervio mediano, correspondiente a primer dedo, segundo dedo, tercero y la mitad del cuarto. Entonces, lo que va a sentir la persona es dolor, entumecimiento o sensación de hormigueo, de quemazón en esta área de la mano. Y es porque hay algo, sí, puede ser una tendinitis, que está comprimiendo a este nervio. Otra de las regiones topográficas relevantes del miembro superior es el canal del pulso, que es donde nosotros podemos hacer la palpación del pulso radial, ¿sí? Va a estar limitado hacia lateral, hacia afuera, por el borde del músculo brachiorradial, hacia adentro por el borde del músculo flexor radial del carpo, hacia abajo como piso al músculo flexor largo del pulgar y el hueso radio, y el contenido relevante es la arteria radial, ¿sí? Donde nosotros podemos palpar el pulso. Recuerden que para palpar el pulso siempre nosotros debemos tocar una arteria, son las arterias las que tienen el pulso, no las venas, y la palpación la hacemos con el segundo y el tercer dedo, no con el primero porque este se puede sentir su propio pulso. Entonces con estos dos dedos, en la región del dedo pulgar, en este huequito, vamos a tener el canal del pulso. Si yo con estos dos dedos me palpo, voy a sentir a la arteria radial latiendo, ¿sí? Entonces, estas van a ser las dos principales regiones topográficas. El túnel carpiano, porque me puede dar este síndrome del túnel carpiano bastante frecuente, y el canal del pulso,
porque es un área donde yo puedo palpar fácilmente el pulso periférico, ya sea para controlar la frecuencia cardíaca de un paciente, para sacar sangre arterial o para simplemente constatar un pulso periférico. Entonces hasta acá lo que hicimos fue ver el miembro superior, vimos las regiones, hombro y axila, brazo, codo, antebrazo, muñeca y mano. Vimos a los distintos huesos, clavícula, escápula, húmero, radio, cúbito, los 8 huesos del carpo, metacarpianos y falanges. Conocimos a las articulaciones, los músculos, vimos el recorrido de las arterias que comenzábamos con la subclavia para luego llamarse axilar, luego humeral, para a nivel del codo dividirse en dos, radial y cubital, y en la mano formar el arco palmar, tanto superficial como profundo. Conocimos al sistema venoso, que teníamos uno profundo y uno superficial. El profundo se correspondía con las arterias y el superficial es a través del cual sacamos sangre, que está en el tejido celular subcutáneo y formaba esa M a nivel del codo. Los nervios, toda la inervación del miembro superior va a estar dada gracias al plexo braquial, que este salía de la columna cervical y en la primera unión con la vértebra torácica para dar lugar a esta red, ¿sí? El plexo braquial, y las ramas terminales que me iban a dar ramas tanto motoras para los diferentes músculos del miembro superior como sensitivas para toda la piel. Y finalmente como regiones topográficas a saber el túnel carpiano y el canal del pulso. Vamos a continuar la clase conociendo al miembro inferior. Vamos a analizar lo mismo, ¿sí? Con respecto a las regiones del miembro inferior, vamos a comenzar con la región glútea. La región glútea se extiende desde la cresta ilíaca, que es una porción del hueso de la cadera, hasta el pliegue del glúteo, ¿sí? Hasta donde termina la cola. Luego esta se va a continuar con el muslo, que se extiende desde el pliegue inguinal, ¿sí? Desde la ingle hasta la articulación de la rodilla. Luego vamos a tener a la rodilla propiamente dicha, la pierna, que es la región desde la rodilla hasta el tobillo y el pie, que va desde el tobillo hasta la punta de los dedos, ¿sí? Podemos hacer una región análoga al miembro superior, ¿sí? Ahora todo va a ser mucho más fácil de entender porque es parecido al miembro inferior. Bien, hombro y axila sería como el glúteo, luego el muslo sería como el brazo, el codo sería como la rodilla, la pierna como el antebrazo, la muñeca como el tobillo y la mano como el pie, ¿sí? Todo se puede analogar. Y de igual forma vamos a ver un dibujo para comprender mejor las regiones. Y la región glútea, desde la cresta ilíaca hasta que termina el pliegue glúteo. Luego tenemos al muslo, la rodilla, la pierna desde la rodilla hasta el tobillo y el pie. Esto es porque nosotros en la comunidad solemos llamar brazo a todo el miembro superior y solamente el brazo va a ser desde la axila hasta el codo. Y acá pierna va a ser solamente desde la rodilla hasta el tobillo, ¿sí? El resto tiene todos diferentes nombres y tienen que conocerlos. ¿Qué huesos me van a estar conformando las regiones del miembro inferior? Coxal, que es el hueso de la cadera, fémur, que es el hueso del muslo, la rótula, que va a estar en la rodilla, luego en la pierna, al igual que el miembro superior, sí, que teníamos solamente un hueso en el brazo y dos en el antebrazo, acá es lo mismo. Un solo hueso en el muslo y dos en la pierna. Así que en la pierna vamos a tener a la tibia y el peroné. Como en el miembro superior teníamos en la muñeca los huesos del carpo, acá en el tobillo tenemos los huesos del tarso. Y luego en el pie los metatarsianos y las falanges. Bien, el coxal es un hueso de la cadera que va a estar compuesto por tres que están fusionados entre sí. El ilion, el isquion y el pubis. Vamos a tener dos articulados para tener uno de cada lado de la cadera. Estos se van a articular por detrás y la porción ilíaca, que nos va a dar estas crestas que también son palpables en la cintura, en la cadera, se van a unir con el sacro por detrás, ¿sí? Que era parte de la columna. Y hacia adelante tenemos el isquion. El isquion va a estar en la región posterior, ¿sí? En la parte de la cola. Si alguna vez viajaron
en tren o en colectivo, que están las regiones para apoyo, que dicen apoyo isquiático, es porque apoyamos esta región. Y hacia adelante el pubis, que se va a unir en la sínfisis pubiana, que habíamos visto que era una articulación de tipo semimóvil. Esta cavidad cotiloidea es la que me va a dar lugar para que se una el fémur, el hueso del muslo, así como teníamos en la región del miembro superior la escápula con la cavidad glenoidea donde se unía el húmero. Acá la cavidad cotiloidea que me va a dar lugar a la unión del fémur, que también como el húmero tiene una cabeza para poder unirse y darme la articulación de la cadera, también llamada coxofemoral. Coxo por el coxal, femoral por el fémur. Bien. El fémur es un hueso largo que también tiene una cabeza, distintas impresiones y accidentes por donde van a ir pasando diferentes músculos y paquetes vasculonerviosos. Y luego la porción distal que se va a unir en la articulación de la rodilla. Por un lado, acá tenemos a la tibia y acá la rótula que está en la rodilla. Este es el peroné, que como vemos va a estar unido a través de un ligamento, pero no contacta directamente entre sí. En la pierna teníamos a la tibia y al peroné. Si esta es la tibia, la más grande, es superficial. Esta parte del hueso es como un filo que nos podemos tocar en la pierna. Y hacia lateral está el peroné. Repetimos, en posición anatómica, la persona de frente con los brazos de costado, las palmas hacia el frente y las piernas juntas. Del lado interno o medial va a estar la tibia y hacia lateral o del lado externo va a estar el peroné. Continuamos con el tobillo, que vamos a tener los huesos del tarso. También los vamos a mencionar, no es relevante saberlos, de la misma forma que el carpo. El hueso del talón va a ser el calcáneo. Luego tenemos el astrágalo, el cuboides, el hueso navicular. Y después estos tres huesos que tienen forma de cuña se los llama cuneiformes. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Continuamos de igual manera que en el miembro superior, pero en este caso se llaman metatarsianos. También son 5, del 1 al 5, correspondientes 1 a cada dedo. Primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto metatarsiano y quinto metatarsiano, para luego unirse a las falanges. Las falanges, de la misma manera que en el miembro superior, tenemos proximal, la que está más cercana al cuerpo, y distal, la más lejana. De la misma forma que en la mano, el primer dedo solamente tiene 2, la proximal y la distal. En el resto de los 4 dedos restantes vamos a tener proximal, intermedia y distal, Entonces acá vemos de forma completa al miembro del pie, Acá tenemos a los huesos del tarso, este es el calcáneo, recuerden el del talón. Vamos a tener todos estos, miren, primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme, 1, 2 y 3. Y acá vamos a tener a los 5 metatarsianos con la falange. Falange proximal, falange distal, proximal, intermedia y distal en el resto de los 4 dedos. Con respecto a las articulaciones del miembro inferior, tenemos la articulación de la cadera. Por un lado, el coxal se va a unir por detrás, como dijimos, con el sacro. Hacia adelante la sínfisis pubiana. Y la principal es la articulación de la cadera o coxofemoral, en la que se une el coxal con el fémur. Si nos continuamos hacia abajo, el fémur se unía con la rótula. Y en esta compleja articulación de la rodilla se va a unir con la tibia. Es una articulación muy compleja, vamos a tener meniscos entre el fémur y la tibia para evitar que el movimiento genere fricción y que se lastimen. Vamos a tener ligamentos colaterales, mediales y laterales, por dentro ligamentos cruzados. Es una articulación muy compleja que requiere de mucha estabilidad para mantener a los huesos en su lugar. De igual modo que en el antebrazo teníamos al radio y al cúbito, y que estos se contactaban de forma proximal y distal, o superior e inferior, acá va a pasar lo mismo. La tibia con el peroné se va a unir en la porción superior, dando una articulación tibio-peronea proximal, y lo mismo de forma distal. Y es importante esta región de la tibia que se llama maléolo.
Y esta región del peroné también se llama maleolo, interna la de la tibia y externa la del peroné. Ya vamos a ver por qué es importante. Y finalmente acá apoyan tibia y peroné con los huesos del tarso. Para estos unirse con los del metatarsianos y los metatarsianos con las falángicas. Luego vamos a ver a los músculos. Los músculos, de igual forma que en el miembro superior hay un montón, vamos a mencionar los grupos musculares más importantes. Este es el glúteo, donde también aplicamos inyecciones intramusculares o algunas, principalmente inyecciones intramusculares, ¿sí? La región del muslo, ¿sí? Donde vamos a tener a los cuádriceps. Por detrás en el muslo vamos a tener a los isquiotibiales. Luego la pierna, sin la rodilla tenemos acá un montón de tendones, de fascia, cubriendo las articulaciones. Por detrás en la pierna tenemos a los gemelos, como ven con dos cabezas. Y lo mismo, la idea de la pierna es tener músculos que me permitan la flexión, la extensión, y hay muchos tendones que llegan a los dedos del pie para generar movimientos de flexión y de extensión en el pie. ¿Cómo va a estar dada la irrigación del miembro inferior? Dijimos que la aorta era la arteria más grande que salía del corazón y esta es la que me va a ir dando ramas para todo el cuerpo. La aorta va a salir del corazón y cuando llegue hacia la pelvis se va a dividir en dos ramas. Estas ramas se llaman ilíaca común. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda. Y estas ramas ilíacas comunes a su vez se van a dividir cada una en dos, una interna y una externa. ¿Sí? La interna va a quedarse en la pelvis. La externa es la que va a seguir el recorrido por la pierna, pasando acá por debajo. Este es el ligamento inguinal. Y una vez que pase por debajo de ese ligamento se va a llamar arteria femoral. Entonces, la arteria aorta abdominal es la que llega a la pelvis, dividiéndose en dos ramas, ilíaca común derecha e izquierda. A su vez, cada una de ellas se divide en ilíaca interna y externa. La ilíaca interna va a dar varias ramas para la pelvis y la región glútea, a diferencia de la ilíaca externa, que va a continuarse por el ligamento inguinal, donde se va a pasar a llamar arteria femoral. Esa arteria va a dar varias ramas para el muslo y luego se va a ir hacia atrás, a la región posterior de la rodilla, donde se va a empezar a llamar arteria poplitea. Por último, esta arteria poplitea se va a dividir en dos ramas, una tibial anterior y una tibial posterior. La tibial posterior es la que va a ir dando ramas para el pie, que se van a llamar arterias plantares. Entonces, aorta abdominal, ilíaca común izquierda y derecha. Cada una de estas se va a dividir en interna, que es la que queda acá cortita, y externa. Cruza el ligamento inguinal y tenemos a la femoral, que va a ir dando varias ramas, pero luego se va a ir hacia posterior para formar la arteria poplitea. Esta se dividía en arteria tibial anterior y posterior, y acá vemos cómo nos van a ir dando ramas para el pie, un arco plantar. Lo mismo nos va a pasar con las venas. Tenemos un sistema venoso superficial y un sistema venoso profundo. El profundo también van a ir dos venas por cada arteria y se van a llamar de la misma manera que las arterias. El superficial va a estar en el tejido celular subcutáneo y ambos van a estar comunicados entre sí por venas perforantes. En este caso, las venas, como teníamos la arteria aorta, la vena se va a llamar vena cava. Pero el resto es igual, vena cava inferior, ¿sí? Porque hay otra superior que va a estar en el miembro superior. La vena cava inferior nos va a dar las venas ilíacas comunes. Cada una de estas comunes, izquierda y derecha, se van a dividir en dos, vena ilíaca externa e interna, para luego darnos venas popliteas, y estos también nos van a dar tibial anterior y posterior para formar un arco plantar. Con respecto a los nervios, ¿cómo va a estar dada la inervación del miembro inferior? Va a estar dada por ramas terminales de los plexos, tanto lumbar como sacro. El plexo lumbar van a tener ramas que se hacen cargo de también la parte motora y sensitiva de toda la región anterior e interna del muslo, es decir, de adelante y del lado de adentro del muslo. Y también le va a dar inervación sensitiva a la región anterior y de adelante de la pierna. El plexo sacro tiene ramas que se encargan de la inervación tanto motora como sensitiva de la región glútea, de la región de atrás del muslo a la posterior,
de toda la pierna y de todo el pie. Y la rama más importante es el nervio ciático. Como acá vemos es igual, ¿sí? La médula espinal se continúa por lo largo de toda la columna vertebral, dando entre cada unión de las vértebras una rama. Estas ramas me van a formar el plexo lumbo en la porción lumbar de la columna, sacra, estos que pasan por los forámenes del sacro. Este grande que vemos acá, ¿sí? El nervio más grande del cuerpo, es el nervio ciático. Sí, acá tenemos el nervio ciático pasando entre los músculos. Hay veces que puede generar dolor en todo el área equinerva, ¿sí? Vean que el nervio ciático va a ir desde la región glútea, por atrás en el muslo, a la pierna y al pie, así que si se lastima, se comprime o se inflama, puede haber dolor desde el glúteo hasta el pie. Y acá vemos la región sensitiva, ¿sí? No es necesario saberla, pero también vemos cómo cada nervio de estos que fuimos mencionando, de las distintas ramas del plexo lumbosacro, va a ir a una región diferente y cómo se van a ir agrupando entre sí para dar toda la inervación sensitiva del miembro inferior, sentir calor, frío, el tacto, las vibraciones y el dolor. Finalmente, para el miembro inferior también vamos a ver regiones topográficas de relevancia médica. La primera de ellas es el hueco popliteo. El hueco popliteo es el hueco posterior en la rodilla, ¿sí? La parte de atrás de la rodilla. También va a tener límites, ¿sí? Hacia superior y del lado interno tiene dos músculos, el semitendinoso y el semimembranoso. Arriba, pero hacia afuera, el músculo bíceps de la pierna. Por debajo del lado interno el gemelo interno y del otro lado el gemelo externo, ¿sí? Acá vemos, ¿sí? Por debajo los dos gemelos. Y acá vemos el resto de los músculos con sus tendones. ¿Cuál es el contenido de este hueco? ¿Por qué es importante? Porque ahí dentro vamos a tener ramas terminales del nervio ciático. A este nivel es cuando el nervio ciático se va a dividir en dos ramas terminales. Vamos a tener a su vez a la arteria poplitea y a la vena poplitea. Sí, acá vemos que se forma como un rombo en el hueco popliteo, conteniendo la arteria poplitea, que es esta roja, en el centro la vena poplitea, y acá tenemos al nervio ciático dividiéndose en dos ramas. La otra región del miembro inferior relevante es el maléolo. Recuerden, acá les vuelvo a poner la imagen, cuando habíamos visto los huesos, en el cual teníamos a la tibia y al peroné, y cada una, la porción que nos podíamos tocar en el tobillo, se llamaba maléolo. El maléolo interno va a estar dado por la tibia, ¿sí? Esta protrusión del hueso. Bueno, el maléolo interno va a tener como contenido a la arteria tibial posterior, ¿sí? Que nos va a dar el arco plantar de arterias en el pie. Entonces acá tenemos, acá en rojo, a la arteria tibial posterior pasando por detrás del maléolo. Acá tenemos el maléolo interno. Y en estas áreas podemos también tocar el pulso. Si yo voy a la región del hueco popliteo y me palpo con estos dos dedos, puedo sentir latir a la arteria poplitea. Lo mismo si me palpo en la región del tobillo, del lado de adentro, por detrás del maléolo interno, a la arteria tibial posterior. Entonces lo que hicimos con el miembro inferior también fue ver las regiones glúteo, muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie, a los huesos que formaban cada una de estas regiones, y el hueso coxal, fémur, rótula, tibia, peroné, huesos del tarso, metatarsianos y falanges, las articulaciones, cómo estaban dispuestas, y la más compleja es la de la rodilla, la principal que me permite gran movimiento es la coxofemoral. Hablamos de los músculos, de las arterias y sus recorridos, y recuerden que parten de la aorta, arteria ilíaca común, derecha e izquierda, cada una de ellas se divide en interna y externa, y la externa se continúa para el muslo para dar lugar a la arteria femoral. La femoral va a dar ramas para todo el muslo y luego se va hacia atrás al hueco popliteo con la arteria poplitea. Y la arteria poplitea es la que luego me va a ir dando ramas tibiales anterior y posterior, y llegamos hasta el pie con el arco plantar. Vimos a las venas, también con el sistema superficial y profundo, a los nervios, que el sistema de inervación en el miembro inferior va a estar dado por el plexo lumbosacro, y como regiones topográficas relevantes
vimos a la región malleolar interna y al hueco popliteo. Con esto vamos a repasar los objetivos. Conocimos la disposición ósea de ambos miembros, ¿sí? Además de conocer y mencionar cada uno de los huesos, vimos la particularidad de cada uno de ellos y cómo estaban dispuestos, en qué orden, y eso lo tienen que saber. Espero que se haya entendido la función del aparato locomotor, ¿sí? Ya ordenamos a los huesos, vimos cómo se articulaban entre sí, cuál con cada uno, y los músculos que estaban dispuestos por encima. Todo esto es lo que nos va a permitir generar movimientos en el esqueleto. Vimos el recorrido de los vasos sanguíneos, cómo se iban dividiendo, dando ramas y cambiando de nombre según el área o la región a la que iban pasando, y los nervios cómo estaban compuestos, ¿sí? Que parten a partir de la médula espinal, que está por dentro de la columna vertebral, hacia cada lado de las vértebras iban saliendo las distintas ramas, y en el miembro superior íbamos a conformar el plexo braquial y en el miembro inferior al plexo lumbosacro. Finalmente, las 4 regiones topográficas de relevancia médica que hablamos fueron en el miembro superior al túnel carpiano y al canal del pulso, y en el miembro inferior la región malleolar interna y el hueco popliteo. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que les haya sido claro, que les haya sido fácil con las imágenes poder entender un poquito más. De todas formas, cualquier duda o pregunta que les haya quedado, estoy a su disposición. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado.